Teorema 2.1.1. Definición de la recta tangente a la gráfica de una función. Suponga que la recta f es continua en x1. La recta tangente a la gráfica de f en el punto px1, f de x1, es la recta que pasa por p y tiene pendiente de x1 dada por pendiente de x1 es igual al límite del incremento de x que tiende a 0, f de x1 más el incremento de x menos f de x1, todo eso sobre el incremento de x, si este límite existe. La recta x es igual a x1 si el límite del incremento de x tiende a 0 positivo, f de x1 más el incremento de x menos f de x1, todo eso sobre incremento de x, es positivo infinito o negativo infinito. Y límite del incremento de x que tiende a 0 negativo, f de x1 más el incremento de x menos f de x1, todo esto también sobre el incremento de x, es positivo infinito o negativo infinito. Ahora vamos a ver una ecuación de la recta tangente en una función. F de x es igual a x cuadrada menos 3x más 7 en el punto 4,11. Primero tenemos que comprobar si este punto existe en esta función, ya que si este punto no pertenece a esta función, la recta no va a pasar por ese punto. En este punto x es igual a 4 y y es igual a 11. Para comprobar que este punto exista en la función, únicamente vamos a evaluar x es igual a 4 y el resultado de la función debe de dar 11. El siguiente paso es calcular la pendiente de la recta. Se va derivando la función. La derivada de la función es igual al límite de x que tiende a 0. Es igual a f de x más h menos f de x, todo sobre h. Entonces vamos a derivar la función para calcular la pendiente de la recta. Se va derivando la función igual a la función original. F de x más h será simplemente sustituir x por x más h. Sustituimos los valores en la derivada y esto nos da que f de x es igual al límite de h que tiende a 0, da x más h al cuadrado menos 3 por x más h más 7 menos x al cuadrado menos 3x más 7, todo sobre h. De x más h al cuadrado se desarrolla el binomio al cuadrado. De menos 3 por x más h más 7 se eliminan los paréntesis multiplicándose. De x al cuadrado menos 3x más 7 se multiplican nada más por menos para eliminar paréntesis. Entonces quedaría f' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0, x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 3x menos 3h más 7 menos x al cuadrado más 3 menos 7 sobre h. Se eliminan los términos opuestos o semejantes. Quedaría f' de x es igual al límite de h cuando tiende a 0, 2xh más h al cuadrado menos 3h sobre h. Se hace un truco algebraico que es factorizar sacando el factor común. Entonces quedaría h entre paréntesis 2x más h menos 3 sobre h. Se elimina la h y queda 2x más h menos 3, que es igual a 2x menos 3. Ahora la derivada de la función nos va a servir para calcular la pendiente de la recta. Evaluamos el 4 en la derivada de la función. Entonces, la pendiente de la recta que pasa en x igual a 4 es igual a 5. Ya que tenemos el punto que nos dieron y la pendiente se sustituyen los valores en esta fórmula que sirve para encontrar la ecuación de una recta. Sustituimos los valores sabiendo que la pendiente es 5, x es 4 y y es 11. Y menos y1 es igual a pendiente por x menos x1. Y menos 11 es igual a 5 por 5 menos 4. Y menos 11 es igual a 5x menos 20. Y es igual a 5x menos 20 más 11. Menos 20 más 11 queda menos 9. Entonces, y es igual a 5x menos 9. 5x es la pendiente o la inclinación de la recta. Y menos 9 es la ordenada al origen, es decir, punto donde la recta corta el eje y. 5x menos 9 es la ecuación de la recta tangente de una gráfica de una función. En términos generales, la ecuación está escrita de esta forma. Buenos días, tardes o noches, mi nombre es Juan Andrés Alcalá Sansor y hoy les voy a explicar el teorema 2.1.2
el cual se titula Definición de recta normal a una gráfica. Todo esto del libro Leitold. Este dice así: la recta normal a una gráfica en un punto dado es la recta perpendicular a la recta tangente en ese punto. Para empezar, una recta tangente es una recta que toca por un solo punto a la función, y la recta normal es la recta perpendicular a esa recta tangente. Ahora voy a hallar la recta tangente y la recta normal de esta función. Empezamos con que nos dan que todo esto lo haga en un punto, el cual es 0 en x. Eso significa que es 0 en abscisa. Entonces, para empezar, necesito sustituirlo en la función para tener el valor de y. Ahí lo pueden ver, y entonces y es 2. La derivada se saca para hallar la pendiente. Se va a el exponente bajar, entonces se suma al coeficiente, queda 4 y se le resta 1, entonces queda 4x, queda más 3, y la derivada de un número constante es 0. Después reemplazamos el valor del punto que nos dan en la derivada, pero solo el valor de x. Entonces resolvemos y nos queda que la pendiente de la tangente, no de la normal, es 3. Ahora vamos a sacar la pendiente de la normal. Para esto no hace falta saber mucha cosa más que el producto de la pendiente de dos rectas perpendiculares que estén así es igual a menos 1. Ahora vamos a sustituir y nos va a dar que la pendiente de la normal es menos 1/3. Entonces tenemos datos de la tangente. En el punto 0,2 la pendiente es igual a 3, y en la normal en el punto 0,2 la pendiente es igual a menos 1/3. Ahora sustituimos en la fórmula los dos valores que ya tenemos, tanto en tangente como en la normal, y metiendo la gráfica en GeoGebra nos queda de esta forma. Muchas gracias. Bien, estamos trabajando con la función de f de x que nosotros conocemos. Entonces, ¿qué es calcular la derivada de acuerdo a este teorema? Para mostrar eso, vamos a encontrar la pendiente de la recta y vamos a trabajar con una función en donde conocemos su expresión, en donde podemos evaluar. Es decir, que si nosotros le damos de comer esta función x1, nos va a devolver el valor de fx1. Y pasa lo mismo si nosotros tenemos un punto separado de x1 en una longitud de h positiva. Esto quiere decir que el nuevo punto se va a llamar x1 más h. Es decir, si nosotros en x1 tenemos 3, el nuevo punto va a ser como 3 más h, porque recordamos que h es como una variable. Y si nosotros evaluamos este punto en la función, nos va a dar como resultado fx1 más h. Y ya tenemos estos dos puntos. Quiere decir que si nosotros unimos estos dos puntos con una recta, nos va a dar como resultado una recta secante que corta en dos puntos de la curva. Y para hallar la pendiente de esta recta secante, tenemos que es fx1 más h menos fx1 entre la longitud del intervalo. Entonces nosotros necesitamos hacer que estos dos puntos se unan para dar como resultado una recta tangente y no una recta secante. Entonces necesitamos cambiar algo de esta función. Necesitamos cambiar algo más que nada para que estos dos puntos pues lleguen a estar lo más juntos posible. Entonces vemos de que h es el que causa todo esto, porque si h, que es la longitud de intervalo, se hace más grande, entonces estos dos puntos cada vez van a quedar más separados, mientras que si h tiende a un número pequeño, entonces estos dos puntos van a quedar lo más cerca posible. Quiere decir que si nosotros hacemos que h tienda a 0, esos dos puntos se van a acercar lo más que puedan. No exactamente a 0, sino que a un número muy muy pequeño, para que estos dos puntos logren coincidir y que nos dé como resultado una recta tangente. Entonces, cuando nosotros hacemos que h tienda a 0, vamos a cambiar nuestra función a esto. Antes teníamos que la recta cortada en dos puntos, mientras que ahora cuando nosotros hacemos tender h a 0, nos da como resultado una recta tangente. Recordemos que antes, para hallar la pendiente de la recta secante, era esta fórmula. Entonces, cuando nosotros decimos que h tiende a 0, lo que realmente estamos haciendo es como hallar el límite cuando h tiende a 0. Entonces, cuando nosotros hacemos que el límite de h tiende a 0, es realmente la pendiente de esta nueva recta, que es la recta tangente. Pero nosotros acá estamos evaluando x1.
pero si nosotros queremos hallar como la recta tangente de cualquier función, entonces eliminamos el x1 para que nos quede como la x, para que nos sirva como para todos. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo que realmente estamos haciendo es como hallar la derivada de esta función. Regla de diferenciación de una constante. Esta nos dice que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Y vamos a empezar definiendo constante como aquel valor que nunca va a cambiar. Por ejemplo, un número como 5, donde sea que lo pongas va a ser 5, o algún valor como pi siempre va a ser 3.14. Primero podemos demostrarlo aplicando una gráfica. Si graficamos la función f de x igual a k, nos daremos cuenta que es una línea recta. Y si tomamos 2 puntos en esa línea recta, nos daremos cuenta que su recta tangente es paralela, dando lugar a que la derivada sea igual a 0. Y ahora aplicando términos un poco más técnicos. Aplicamos la definición de derivada, que sería límite de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, cuando delta de x tiende a 0. Y volvemos a la gráfica. Tomando en cuenta estos 2 puntos, podemos ver que podemos nombrarlos como x y x más delta de x. En este caso, ambos valen k, por lo mismo de que al ser una línea recta, el valor nunca va a cambiar. Entonces aquí lo sustituimos en la fracción y nos daría k menos k sobre delta de x es igual a 0 sobre delta de x. Y antes de aplicar el límite, lo vamos a dejar más bien como una expresión para poder aplicar este teorema. Entonces, 0 sobre cualquier cosa nos va a dar 0. Y así se demuestra que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Bien, este teorema dice que si n es un número entero positivo y fx es igual a x a la n, entonces fx' es igual a n por x a la n menos 1. Es más fácil explicarlo con ejemplos, así que vamos a tomar uno. Y es igual a x a la octava. Ese 8 pasa multiplicando hacia la x y ese mismo 8 se le va a restar 1. Entonces 8 por x va a quedar 8x y 8 menos 1 queda como 7. Entonces la respuesta sería y es igual a 8x a la séptima. Bueno, buenos días. Yo voy a explicar el teorema 2.4.3 de las derivadas, que básicamente trata de que cuando, por ejemplo, tenemos esta expresión, tenemos una constante y tenemos f de x. Lo único que se hace es multiplicar. Entonces, este es nuestro f de x, pero pues nosotros tenemos que sacar la derivada. En este caso sería f' y la x. Y solamente lo que sería, aquí están dos partes, f 4 porque es una constante, más no se aplica el primer teorema porque está junto, no hay una diferencia de resta o de suma, está multiplicando, entonces se queda la constante como tal, no se vuelve 0. Y se hace la derivada, se baja el 5 y se le resta 1 al exponente y queda 4x a la cuarta y se multiplican estos, lo que nos daría un 20x a la cuarta. Y ese sería el teorema explicado. El teorema 2.4.4 de Littles dice lo siguiente, que si dos funciones al ser sumadas son igual a otra, entonces la suma de las derivadas de esas dos funciones es igual a la derivada de la otra. Acá abajo tengo dos ejemplos y como ya hemos visto en clase, se deriva restándole 1 al exponente y multiplicando el exponente original por el coeficiente.
Este teorema nos dice que la derivada de la suma de un número finito de funciones es igual a la suma de sus derivadas si estas derivadas existen. Más bien este teorema es como un apoyo o una afirmación del teorema anterior que fue el 2.4.4, ya que se basa en ello y mientras las derivadas de la suma existan, pues esto es posible. Y lo vemos porque de base tenemos el teorema 2.4.4, que dice que la suma de las funciones es lo mismo que la suma de las derivadas de cada función. Es decir, se deriva cada parte de la suma y ya, esa sería como la derivada. Y aquí vemos un ejemplo con 16x a la cuarta más 5x al cuadrado. Y aplicando el teorema 2.4.3, vemos que nos da como resultado que la derivada de esta suma es 64x cúbicas más 10x. Y si aplicamos con otro ejemplo, igual con el teorema 2.4.4, y si le aplicamos el teorema 2.4.3 a 8x al cuadrado más 3x, vemos que el resultado va a ser 16x más 3. Punto 6. Regla de diferenciación para el producto. Si f y g son funciones y h es la función definida por h de x es igual a f de x por g de x, y si f' y g' existen, entonces h' de x es igual a f de x por g' de x más g de x por f' de x. Ahora vamos a ver un ejemplo de la derivada de una suma o diferencia. F de x es igual a 3x a la cuarta por 2x a la quinta. Vamos a nombrar g de x 3x a la cuarta y h de x 2x a la quinta. La derivada de g de x es 12x a la cúbica y la derivada de h de x es 10x a la cuarta. Sustituimos los valores en la fórmula de f de x es igual a g de x por h' de x más h de x por g de x. F' de x es igual a 3x cuarta por 10x cuarta más 2x quinta por 12x cúbica. Quedaría f' de x es igual a 30x a la octava más 24x a la octava. Por términos semejantes solo se suman y se conserva el exponente. Quedaría 54x a la octava. Regla de diferenciación por el cociente, teorema 2.4.7. Este nos dice, la derivada del cociente de dos funciones, en este caso lo tenemos a la izquierda, derivada de f de x sobre g de x, es igual a la fracción, ubicada en la derecha, que tiene como denominador el cuadrado del denominador original. En este caso, nuestro denominador original es g de x, y como podemos ver en nuestra fracción de la derecha, tenemos g de x al cuadrado. Se cumple, muy bien. Y como su numerador tiene al denominador original por la derivada del numerador. En este primer caso tenemos derivada del numerador f de x. Entonces la derivada es f' de x. Y el numerador original y el denominador original es g de x. Menos el numerador por la derivada del denominador original. Nuevamente, menos numerador es f de x y derivada del denominador original es g' de x. Y ahora vamos a demostrarlo. Para esto vamos a trabajar primero con f de x sobre g de x, que sería, lo vamos a pasar a algo lineal para que sea más sencillo. Entonces tenemos f de x por g de x a la menos 1. ¿De dónde salió este menos 1 y cómo lo pasamos? Bueno, hay que recordar que para pasar un denominador a que se convierta en numerador, solamente se va a invertir el signo. Entonces, podemos asumir que g de x tiene como exponente el número 1. Y simplemente vamos a invertirle el signo, que sería menos 1, y así nos da g de x a la menos 1. Luego vamos a trabajar con esta multiplicación. Y no olvidemos la regla que dice que en este tipo de multiplicaciones el resultado debería ser f de x por g' de x más g de x por f' de x. Entonces lo trabajamos así. Empezamos con, lo coloqué de colores para que se note mejor. El verde en este caso vamos a ver que es f de x y ahí lo ponemos. Luego g de x. ¿Qué pasa con esto? Lo vamos a derivar. Y para derivarlo hay que recordar que x a la n es igual a n por x a la n menos 1. En este caso, n sería igual a menos 1. Se pone, está resaltado en rojo. Menos 1
por g de x, y en este caso n menos 1 sería menos 1 nos daría menos 2. Y entonces g' de x nos daría menos 1 por g de x a la menos 2. Luego ponemos nuevamente nuestra g' de x más g de x a la menos 1, nuevamente porque ya está definido g de x a la menos 1. Y f' de x, lo dejamos expresado. Ahora, ya que tenemos esto, lo podemos pasar a fracción. Y nuevamente se aplica la regla que utilizamos anteriormente, de que para pasar de numerador a denominador, simplemente vamos a cambiar el signo del exponente. En este caso tenemos f de x por g' de x, que son los dos que no tienen exponente como tal, o no nos interesa pasar hasta abajo. Lo vamos a dividir entre g de x a la 2. Nuevamente vemos que está resaltado el menos 2, que simplemente invertimos el signo. ¿Y el menos 1 dónde se acabó? Bueno, pues el menos 1, si se aplica la fracción, lo único que va a importar, por así decirlo, sería el signo. Entonces como que no importa si está arriba o abajo. Y pues lo vamos a poner arriba por nuestra conveniencia en este momento. Luego tenemos la siguiente parte, que es la suma, más f' de x sobre g de x. Nuevamente invertimos el signo, que teníamos g de x a la menos 1, le invertimos el signo, quedaría g de x a la 1. Y pues el 1 no se pone y nos quedaría solamente g de x. Ahora, vamos a unificar estas dos fracciones en una, y para eso necesitamos que tengan el mismo denominador. Y para eso hacemos un truquito con multiplicarlo por 1. Pero el 1 lo vamos a expresar de la manera g de x sobre g de x, porque g de x sobre g de x es igual a 1, entonces no afecta a nuestra ecuación. Sin embargo, pues sí nos ayuda para que se exprese de otra forma. En este caso, vamos a multiplicar f' de x por g de x sobre g de x por g de x, y nos daría igual a f' de x por g de x sobre g de x al cuadrado. Y ya simplemente sería ordenarlo. En este caso lo puse primero los positivos y después los negativos, pero puede ser al revés. Nos quedaría f' de x sobre g de x menos f de x por g' de x sobre g de x al cuadrado. Y así nos damos cuenta que queda demostrada esta regla. El siguiente teorema nos dice que si fx es igual a x a la menos n, donde n es un número entero negativo y x no es igual a 0, entonces fx' es igual a menos n por x a la menos n menos 1. Vamos a tomar un ejemplo. Y es igual a 3x a la menos 2. El menos 2 va a pasar multiplicando al 3x, y el exponente menos 2 se le va a restar menos 1. Entonces quedaría como menos 2 por 3x menos 6x, y menos 2 menos 1 quedaría menos 3. Entonces la respuesta sería y es igual a menos 6x a la menos 3.